todos los miércoles a las 8 de la noche el programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Programa oficial de los ministerios Un llamado con propósito y ministerio evangelístico Un hermoso amanecer en Cristo. Con los evangelistas Eddie Baro y Rolando Rivera. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Miércoles a las 8 de la noche por esta su emisora Radio Progreso 1410. Tu nueva familia. Gloria al que vive para siempre, santo, santo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos por estar un miércoles más, vive Jesús, alabando y glorificando el santo y precioso nombre de nuestro Señor. Un miércoles más, un día más de batalla, junto a mi compañero, vive Jesús, aleluya, el evangelista Rolando Rivera, vive Jesús, aleluya. Recordamos los amigos que estamos transmitiendo a través de Radio Progreso 1410 y los números a llamar son los teléfonos 896-2121 y 280-1410. Vive Jesús, este es el ministerio, un llamado con propósito y el ministerio evangelístico, un hermoso amanecer en Cristo. Vive Jesús, aleluya. Para los que nos están sintonizando por primera vez, vive Jesús, este es el programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vive Jesús, aleluya. Comenzamos dándole la gloria a Dios. Vive Jesús, aleluya. Tenemos unos saludos. Vive Jesús, aleluya. Quiero saludar a mi esposa que está en casita, gloria a Dios. Quiero también, vive Jesús, aleluya, saludar a mis pastores, el pastor René Justiniano y la pastora Ada Robles de la iglesia Bacú 32 del pueblo de las Marías, Hospital de Dios. Vive Jesús, aleluya. Los teléfonos de la iglesia, si quieres información, si quieres hablar con alguien, si quieres reconciliarte con Cristo a través de nuestra iglesia, es el 787-827-1780. Vive Jesús. Nuestros cultos son los martes y los jueves a las 6:30 p.m. en adelante y los domingos a las 9:30 a.m. en adelante. Vive Jesús, aleluya. También queremos enviarle, vive Jesús, saludos a nuestro amigo y hermano que siempre nos está escuchando, a Orlando Ortiz, vive Jesús, aleluya, y su esposa José, a Lourdes, gloria a Dios, Lourdes Ruiz, que nos está escuchando, vive Jesús, aleluya. Y tenemos que enviarle un saludo especial a Rolando, tenemos que enviarle un saludo especial a nuestro hermanito Salvador, a Canito, vive Jesús, aleluya. Acá nos está saludado oficialmente, saludado por el ministerio, un llamado con propósito, vive Jesús, y un hermoso amanecer en Cristo. Vive Dios te Jesús. bendiga, Carlos. Carlos, Dios te bendiga mucho, gloria a Dios, aleluya. Dios es grande, Dios es bueno, vive Jesús, mi compañero, con su saludo. Que el Señor les bendiga y les guarde grandemente. Mi nombre es Rolando Rivera, para la gloria y honra del Señor, y para los que no me conocen, le damos gracias al Padre Celestial porque nos permite una vez más estar aquí. Quiero mandarle saludos a mis pastores, Melvin Torres y su esposa Jennifer Ortiz, a la congregación y a mis hermanitos. Quiero mandarle un saludo a mi esposa y a mis niños que sé que están escuchando por ahí, por la emisora. Y a mi papá, que sé que también tiene que estar sintonizando el programa. Dios me lo bendiga mucho. Nosotros también queremos darle promoción a nuestros órdenes de culto, donde tenemos los domingos a las 5 de la tarde nuestro culto de adoración al Señor. Los martes a las 7 tenemos nuestro estudio bíblico. Y los viernes tenemos culto de sociedades, culto de niños, culto de jóvenes y culto de damas y caballeros. También estamos en la iglesia Casa de Refugio y Restauración, en el barrio Buenavista de Las Marías, los miércoles en estudio bíblico y los domingos a las 10 de la mañana estamos en culto de adoración. Y estamos por allí en la iglesia cristiana La Familia, en el barrio Cerrote, sector Bryan, en el pueblo de Las Marías. Son invitados y bienvenidos allí cuando no tengan donde congregarse. Lo mismo si están para esa área del campo, allí las puertas están abiertas para el Señor. Y si andan por el pueblo, la iglesia donde se congrega mi compañero y hermano aquí de batalla, allí en el pueblo Bacú 32, está disponible. También queremos hacerle una invitación para esta campaña de damas y caballeros que tenemos el día 27 y 28 de agosto. Iglesias Cristianas La Familia, con el pastor Melvin Torres Ruperto y Sociedad de Damas y Caballeros, que les invita
a esta campaña llamada Un Llamado de Último Tiempo, basada en el versículo del libro de Hechos 17, versículo 30, que lee de la siguiente manera: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque estamos haciendo un llamado de último tiempo. Y la fecha queda como 27 y 28 de agosto, a las 7 de la noche, allí en nuestra amada iglesia cristiana La Familia, carretera 124, kilómetro 13.3, barrio Bryan de las Marías, donde tendremos el jueves 27 en la predicación a nuestro hermano y compañero aquí, Eddie Barro, y el viernes 28 a un hermano de la Iglesia Pentecostal de Dios, MI, Juan Orengo. Gloria a Dios, vive Jesús, aleluya. 896-2121 y 280-1410, vive Jesús. Queremos que nos llame, que te comunique con nosotros, que nos diga de dónde eres, vive Jesús. Esos son los teléfonos para hacer tu petición, para oración, por sanidad, si quieres convertirte a Cristo, si quieres reconciliarte y volver a los caminos del Señor, vive Jesús, aleluya. El 896-2121 y el 280-1410. Vive Jesús, aleluya. Como siempre, voy a darle el honor a mi compañero, vive Jesús, al evangelista Rolando Rivera, para que haga la oración de comienzo y de lectura a la porción bíblica que trae el mensaje de hoy, que se titula No hay otro evangelio. Oramos. Amantísimo gracias. Dios, Padre celestial, Padre santo, Padre bueno. Gracias. Te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Padre santo, porque un día más, un miércoles más nos permites estar aquí, Padre, exponiendo tu palabra, Señor. Hablando, redarguyendo, enseñando a tiempo y fuera de tiempo, Padre. Bendice esta palabra que ha de salir de nuestros labios, Señor. Que sea el Espíritu Santo quien guíe cada palabra, Señor amado. Que sea como espada de dos filos, que sea como buena semilla en el terreno fértil, Padre, para todo aquel corazón que la reciba con amor, Padre. Bendícela, Padre. Pon, Señor amado, carbón encendido en nuestros labios, Señor amado, y que seamos como siervos delante de tu presencia en esta vid en la que nos has puesto, Padre. Glorifícate en todo, Señor, porque nosotros nada somos, Padre, pero tú eres todo y la gloria es toda tuya, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estamos leyendo en Deuteronomio 18, del versículo 18 al 22. Amén. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y les hablaré todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mi palabra, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeren en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra, que Jehová no la ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengan temor de él. Amén. Gloria al que vive para siempre. Vive Jesús, aleluya. Rolando, se nos quedó alguien que tenemos que saludar también, que no podemos dejarlo. Hay que enviarle saludo a Carlitos Ramírez, a Jafir Isaji. Vive Jesús, al otro varón que estuvo con nosotros, no me acuerdo de él, pero sabe quién es, gloria a Dios. Estuvimos de pláceme gozándonos en las cosas del Señor la semana pasada, el viernes pasado, en una vigilia tremenda, donde cayó el poder de Dios, vive Jesús, y continuó la fiesta. Y el domingo pasado cayó también la gloria de Dios en nuestro templo, vive Jesús, con un culto de verdaderamente, gloria a Dios, aleluya, maravilloso, vive Jesús, aleluya. Nos puedes encontrar en YouTube como Ministerio Un Llamado con Propósito. También puedes encontrar en YouTube los cultos que hemos dado, la vigilia, el culto del domingo pasado, nos puedes ver ahí.
ACESA como ministerio, un llamado con propósito, te conecta, gloria a Dios, aleluya, nos da like, gloria a Dios, y te suscribes a nuestro canal y siempre vas a estar donde nosotros estemos. Y si nos quieres ver en vivo a través de Radio Progreso, Facebook, gloria al que vive para siempre, vive Jesús, aleluya. Hoy tenemos, gloria a Dios, aleluya, un programa Vive Jesús, por decirlo de esta forma, un programa estupendo. Hemos venido hablando en todas estas semanas, gloria a Dios, aleluya, del poder de Dios, de lo que va a suceder, del rapto de la iglesia, vive Jesús. Pero hoy vamos a hablar de un mensaje, gloria a Dios, que te hemos titulado y predicamos bajo el título de No hay otro evangelio, vive Jesús, aleluya. Ya hemos leído en Deuteronomio 18, si usted quiere buscarlo en su casa, los hermanos y amigos que nos están escuchando, Deuteronomio 18, del 18 al 22. Gloria a Dios. Podemos entender que se nos ha dado un mandato de parte de Dios, vive Jesús, para los que son llamados, para los que tienen un propósito dentro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Un propósito al cual tenemos que responder, un propósito, vive Jesús, aleluya, de la palabra de Dios para este último tiempo, porque estamos ya en el último tiempo donde estamos viendo situaciones a nivel mundial, donde estamos viendo situaciones económicas, situaciones donde hay eventos bélicos, enfermedades, diferentes tipos de situaciones, gloria a Dios, pero no podemos asustarnos, porque es necesario que todo esto suceda, vive Jesús, aleluya. Cuando Dios nos da el mandato, vive Jesús, aleluya, a los que le servimos a Dios, cuando Dios nos señala y nos escoge para trabajar en su obra, ¿sabes una cosa? Usted tiene un propósito. Yo tengo un propósito, mi compañero Rolando tiene un propósito, todos los pastores, los evangelistas tienen un propósito, vive Jesús, aleluya, independientemente del propósito personal que Dios nos haya otorgado, nuestro propósito principal, gloria a Dios, aleluya, es que las almas acepten a Cristo y prediquen este evangelio a toda criatura. ¿Cuándo Dios te llama? ¿Cómo sabemos cuando Dios nos llama? Hay un momento, un reconocimiento especial dentro de nuestras vidas, comenzando con la aceptación, como lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, la aceptación de Jesús como Hijo de Dios y como vive Jesús, aleluya, parte de lo que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo y como único y exclusivo Salvador. Ahí es cuando comienza, porque cuando empezamos a buscar la presencia de Dios, Él empieza a manifestarse, Él empieza a hablar a nuestras vidas y cuando Él te llama, Él te lo va a dejar saber. Pero tienes que estar verdaderamente buscando la presencia de Dios para que cuando ese propósito se manifieste del resultado que mi Dios quiere, vive Jesús. Porque nos puede dar a nosotros que estamos aquí ahora mismo, nosotros tenemos, vive Jesús, el llamado de evangelizar. Pero ¿saben una cosa? No son palabras de nosotros lo que nosotros vamos a vertir. Vamos a hablar de lo que son las palabras de Dios, palabras que salen de la boca de Dios. ¿Y dónde están esas palabras? En la Biblia. Porque si no está en la Biblia, no lo vamos a decir, no vamos a hablar de algo que no existe, no vamos a hablar de falacia, vamos a hablar de la verdadera palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura, vive Jesús, aleluya. Siendo siempre obediente al mensaje que Dios pone en nuestra boca, siendo obediente al mensaje bíblico, lo que dice, vive Jesús, aleluya, este manual increíble de vida que Dios nos ha dado, vive Jesús, aleluya. Podemos ver en la palabra del Señor cómo Dios le dice a Moisés, a su siervo, que pondrá en la boca del profeta prometido su palabra. Y en el día de hoy, en aquel tiempo antiguo, podemos ver cómo se ha levantado una serie de profetas y apóstoles, hablando con presunción, tomando versículos de la palabra para sacarlos del contexto a favor de sus necesidades y en búsqueda de lucro, profetizando prosperidad, cajo nuevo, casa, mansiones, y trayendo palabras de mentira para endulzar el oído del creyente y apartarlo de la fe en Cristo. En 1 de Timoteo, capítulo 4,
el apóstol Pablo le advierte que los falsos maestros y profetas apartarán a algunos de la fe con mentira e hipocresía. Y le da una advertencia. Y esa advertencia dice de esta manera. Primera de Timoteo capítulo 4 del versículo 1 al 3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero Dios prometió un profeta como Moisés. Y eso lo vemos en Cristo. Porque Jesús vino como un líder y libertador del pueblo, similar a Moisés, pero no como un libertador físico, sino como un libertador espiritual. Y todo lo que él habló, lo habló del Padre. Porque Jesús es en el Padre y el Padre es en Jesús. Jesús mismo dio testimonio de que no hablaba por su propia cuenta, sino que el Padre es quien hace las obras. Y eso lo vemos en Juan 14:10. Y se lee de la siguiente manera: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Podemos ver claramente cómo esa profecía se cumple en este, como diría yo, el último y gran mayor profeta que vino a esta tierra. Profeta, Mesías, Salvador, Dios mismo vino a este mundo en la presencia de su Hijo para darle salvación a este mundo. Que toda la palabra que Jesús habló no la habló por él mismo, sino que dice que lo que él habla del Padre que viene. Dios mismo es quien nos habla a nosotros, porque él es en el Padre y el Padre es en él. Dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, porque si no le creen por la palabra, crean por lo que ven, por los milagros, por todo lo que él ha hecho en su pueblo, para dar una salvación a este mundo que está en tiempos finales, que la gente no quiere ver, que tiene la conciencia cauterizada. Somos el pueblo que más señales ha visto de la venida del Señor, y aún así estamos ciegos y no abrimos los ojos, y se sigue ministrando la palabra y se sigue hablando de la venida del Señor, pero nadie escucha. Pero nadie pone atención ni su corazón para creer en la palabra, para creer en quien dejó esta palabra hermosa como manual de fe y conducta. Gloria a Dios, vive Jesús, aleluya. 896-2121 y los 80-14-10, gloria a Dios, aleluya. Para tu petición por sanidad, vive Jesús. Porque tu petición por problemas, situaciones económicas, situaciones en el hogar, oramos por ti. Gloria a Dios, aleluya. Miren, mi hermano, si una cosa encierra todo esto, como dijo ahorita, la obediencia al mensaje de Dios es clave. Si usted no busca la presencia de Dios y no se deja llevar por él, yo creo que usted no tiene dirección. Usted no tiene la forma de caminar, de llegar a su destino. Vive Jesús, aleluya. Pero todo, ni más ni menos, es obediencia. Todo esto gira alrededor de lo que es la obediencia al Padre. Vive Jesús, aleluya. Amén. Nos vamos a encontrar en situaciones, gloria a Dios, aleluya, como está sucediendo hoy en día, en pleno siglo XXI, donde las personas inspiradas por el maligno, vive Jesús, han tratado de cambiar la versión bíblica, han tratado de que la historia de nuestro Jesús sea o quitada o añadida, vive Jesús, para que aparente un cambio, como dicen por ahí,
que vivimos engañados. Mire, usted no quiere ser engañado, lea la Biblia. Busque las Sagradas Escrituras, donde está el verdadero relato, la verdadera condición y el plan de vida. Pero hoy en día se están levantando doctrinas de demonios, falsas doctrinas de hombre a conveniencia suya y no a conveniencia del Evangelio. Nosotros trabajamos para Jehová Dios de los ejércitos, trabajamos para el Evangelio de Dios y aún así somos siervos inútiles, pero procuramos ser vasijas limpias delante de Dios para llevar el Evangelio a toda criatura. Vive Jesús. Pero tenemos que hacernos esta pregunta. Cuando Dios te pida cuenta, ¿cómo tú vas a responder a esto? Porque aunque es un poco temprano y adelantar esa pregunta, el mensaje, ¿qué vas a hacer cuando Dios te pida cuenta? Este evangelio se ha predicado en todas partes, en todas formas, radio, televisión, plataformas, Vive Jesús, en diferentes situaciones este mensaje ha cogido. Usted mira para un poste y usted ve un pedazo de papel, un cartón, un pedazo de panel. Cristo viene, lee la Biblia, busca de Dios, Cristo sana y salva, y usted ya y los ignora. Usted no quiere saber de Dios, pero ¿sabes una cosa? Por más que usted rechace a Dios, por más que usted se quiera alejar de Dios, del Padre Celestial, continúa con los brazos abiertos, esperando por usted, como pasó con el Hijo Pródigo. En el Hijo Pródigo, aquel despreció lo que su padre le daba. Se fue y después que malgastó todo, Vive Jesús, se acordó de la casa de su padre. Y pasa lo mismo hoy en día. Muchos vuelven de nuevo, Vive Jesús, arrepentidos, y el Padre los perdona. Muchos vuelven de nuevo, Vive Jesús, aleluya, y se mata el becerro gordo para hacer fiesta porque mi hijo que estaba muerto ha regresado. Ahora Vive Jesús. Y dice que aquel hombre le puso una sortija, Vive Jesús, a su hijo. ¿Sabe qué significa esa sortija? Una identidad. Una identidad, Vive Jesús, donde dice que usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, donde usted está buscando la presencia y usted está marcado, sellado. Por eso mismo Vive Jesús, aleluya. Pero mire, usted buscado en Mateo 25, del 14 al 30. ¿Usted sabe lo que habla de Mateo 25? Yo dejo que mi compañero lo busque, porque llevamos, Vive Jesús, aleluya, este tipo de dinámica. Mateo 25, 14 al 30. Lo leo corrido. Si lo quieres coger, lo puedes abreviar, pero lo importante de todo esto es el factor importante de lo que ahí pasó. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente,
Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Dios, vive Jesús, aleluya. Mire, yo creo que de lo que estamos hablando, eso más claro, eso no necesita ni explicación. Pero ¿sabe por qué traemos eso a la relación de lo que estamos hablando? Mire, Dios le ha dado la oportunidad a mucha gente de poder servirle a Dios, de hacer las cosas como Dios quiere. Y muchos, vive Jesús, han hecho caso, han sido volviendo de nuevo a la obediencia, han sido obedientes, se han levantado a trabajar para la obra de Dios y a uno le dieron 5 talentos. Mire cómo es esto. Y trabajó y multiplicó ese 5 y trajo un 10. Al otro se le dieron 2 y trajo un 4. Pero a uno le dieron 1 y lo escondió. ¿Cuántas personas no han escondido su talento? ¿Cuántas personas la ordenanza que Dios le ha dado para trabajar en la obra de Dios no se han escondido? Se han entejado hasta con el mismo talento, pensando que Dios puede ser engañado. Mire, va a llegar el momento como en este paraje bíblico donde se le va a pedir cuenta qué hiciste con lo que yo puse en tus manos. ¿Qué hiciste con lo que yo deposité en tus manos? Y va a llegar el momento, vive Jesús, aleluya, en que Dios te va a llamar. ¿Y qué tú vas a hacer cuando Dios te llame a cuenta? ¿Le vas a mentir? ¿Acaso tú puedes engañar a Dios? Tú podrás engañar a cualquiera en la calle, tú podrás hacer lo que sea en la calle, engañar a quien sea. Pero mira, a Dios no se puede engañar, vive Jesús. Dios es eterno, poderoso, omnipotente y omnipresente, vive Jesús, aleluya. Por eso, si Dios te llamó hermano y amigo, mira, coge y obedece. No procures que con la maldad, con la mentira, vive Jesús, aleluya, pierda la oportunidad de la salvación. Hay de aquel que ignore la palabra que Dios ha dado para salvación. Como ya dije, es palabra. Esta palabra es manual de fe y de conducta para vivir de manera justa y conforme en la voluntad del Señor. Y volvemos a la palabra en Juan 12, del 44 al 50, y dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Amén. Jesús está declarando que el que cree en él está creyendo en quien lo envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Está hablando como profeta. Está ilustrando que aquel que viene a la palabra, aquel que sigue a Jesús, sigue la luz para salir de esas tinieblas. Al que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo. Está hablando bien claro. Sabemos que Jesús es el verbo. Dice en Juan, capítulo 1. Jesús es el verbo. Y aquí dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, la palabra que Jesús está dando, palabra de salvación, esa misma palabra es la que te va a juzgar cuando estemos frente al Señor en ese gran juicio del trono blanco y te digan: a mí nadie me habló de la palabra, Señor. Sí, pues mira, empieza a pasarte por cuadros. Fulano, aquí está, te predicó de la palabra. Fulano te predicó de la palabra. Tal día, tal fecha, tal hora, te envié a fulano. Tuviste este tropiezo y aquel hermano te dijo: Cristo te ama, ven a Cristo.
arrepiéntete. Ay, que nadie me habló de ti. Dame buscar. A tal hora, los evangelistas que estaban en Radio Progreso te hablaron. Te los encontraste en la calle, te hablaron. Los viste por la emisora, por YouTube, por Radio Progreso y Radio Progreso y la palabra te estaba hablando y tú dices que no te hablaron. La gente no entiende que esta palabra es viva y eficaz. Exacto. Y no retorna atrás vacía nunca. Y dice, y no es que nosotros nos estamos inventando, mira, la palabra, lo puedes leer conmigo, estoy en el capítulo 12, versículo 48 al 50, que dice, ella juzgará en el día postrero. ¿Cuál es ese día postrero? El día del juicio. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Lo que estábamos hablando desde un principio. Como dice aquí el versículo 18, profeta les enviaré de en medio de sus hermanos como tú, le dice a Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Está hablando Jesús de parte de Dios. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aquí se está confirmando que en aquellos días pasados, principio del Antiguo Testamento, se está confirmando con esta palabra que Jesús mismo es aquel profeta que Dios iba a enviar. Y te digo una cosa, usar el nombre de Dios para decir mentira es un grave error. Está haciendo uso de su nombre en vano. Esto es pecado. No tomarás el nombre de Dios en vano. Ese es el segundo mandamiento de la palabra. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano, dice el mandamiento. ¿Y cómo saber o probar la profecía? Dice la palabra, si la predicción falla, el Señor no dio esa palabra. El supuesto profeta inventó el mensaje por soberbia o vanidad. Y hoy tenemos muchos profetas que hablan mentiras. Hoy hay que tener mucho cuidado. ¿A quién pones atención? Porque tienen una habilidad para endulzar el oído. Si no tienes discernimiento espiritual, cae. Gloria a Dios, vive Jesús. 896-2121 y 280-14-10. Vive Jesús. Mire, mi hermano, yo le voy a decir una cosa. Rolando, ¿cómo tú describirías en tus propias palabras un falso profeta? Lo primero es que cuando alguien llega a ti con una profecía, lo primero que hay que abrir es la palabra. Lo primero que hay que abrir es la palabra. Porque todo lo que está en esta palabra es vida. Y es real. Segundo, doblamos rodillas. Y le pedimos al Señor que sea Él quien nos muestre. Y el Espíritu Santo mismo te va a llevar por la palabra al versículo, al capítulo y al libro que te va a hablar y te va a contestar eso que te dijeron. Si viene del Señor, la palabra te lo va a decir. Y si no viene del Señor, también te va a contestar. Usando el discernimiento. El discernimiento, porque todo está en la palabra. Esto es un manual de fe y conducta. Exacto. La gente vacilan y dicen, la vida no trajo instrucciones. Sí, las trajo. Sí, las trajo. Se llama Santa Biblia. Tiene consejos de todo en tu vida, desde que nace hasta tu último día en esta tierra. Y desde el principio de la creación. Amén. Mire, usted ahora que mi compañero Rolando está hablando de ese manual de vida, de las instrucciones, yo he escuchado mucha gente que usa mucho ese tipo de refrán para poder excusarse de las cosas. Yo no sabía, yo no sé, yo no puedo, yo no hago. No, yo le doy gracias al Señor porque desde que conozco esta palabra, todo lo que llega a mi vida lo paso por el filtro de la Escritura. Porque es que hay que tener esa armadura bien puesta, porque es que
tú no sabes de dónde viene la palabra. Hay que tener un discernimiento en el Señor, que toda nuestra confianza esté puesta en ella. Total en ella. Total. Vive Jesús. Mire, yo le voy a decir una cosa. Se ha levantado en estos últimos tiempos una cantidad inmensa de falsos profetas, de gente que dicen ser y no son, de gente que dicen hablar en nombre de Dios cuando Dios no está ni en el entremedio de ellos. Se han dedicado, vive Jesús, aleluya, a lo que es el engaño y a proclamar otros dioses, vive Jesús, cuando hay un solo Dios, un solo Redentor, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, vive Jesús. Se han dedicado de una forma a tratar de tapar las cosas, de tratar de distorsionar, de confundir la palabra de Dios, como si Dios pudiera ser engañado. Mire, yo le voy a decir una cosa, falso profeta, si me estás escuchando, ten cuidado con lo que habla, ten cuidado con lo que dice, ten cuidado con lo que señales, habla con una seguridad tan grande en tu corazón que la gente te mira y te cree. Porque el diablo te ha permitido hablar con una seguridad y una elocuencia donde la gente piensa que eso viene de parte de Dios. Cuando verdaderamente tu enseñanza, tu comportamiento y tu compostura viene directamente desde el infierno. El enemigo, perdona que te... No, para adelante. El enemigo conoce tu vida. Y si tiene un instrumento, así como el Señor le habla a sus hijos en su corazón y en sus pensamientos, que la palabra lo dice en Jeremías, que yo pondré y escribiré en tu corazón mis decretos y en tu pensamiento mis mandatos. Asimismo, el enemigo usa a aquellos que no le sirven al Señor para traerte palabra. Y la evidencia la tenemos aquí. Cuando la profetisa, cuando Pablo pasaba por el lado de la profetisa, y la profetisa sin conocer lo que decía, estos son siervos del Dios Altísimo, y los elogiaba como siervos de Dios. Y la profetisa no los conocía, tenía un espíritu de adivinación. Hasta que Pablo se cansó, se viró y ¿qué le dijo? Jehová te reprenda, y le sacó el espíritu. Yo te voy a decir una cosa, Rolando. Esa parte bíblica de la cual te estaba hablando, yo la viví. Dios me dio la oportunidad de estar en una plaza pública predicando, vive Jesús, aleluya. Y según aquella mujer le decía a Pablo y a Silas, que decía, ustedes son siervos de Dios, y gritaba a gran voz. A mí me sucedió, pero con un brujo. Aquel hombre gritaba en aquella plaza, esto es un siervo de Dios, a toda boca, un siervo de Dios, hasta que yo le dije, ¿tú quieres aceptar a Cristo? Y me dijo, sí, déjame secarte la frente para llevarme esta toalla de tu sudor. Sí, ya se va a llevar mi sudor y se va a llevar la toalla. Se lo dije, mira, imposible que tú me toques. Imposible. Porque mira si el diablo es atrevido. El diablo trata de engañarte, de hacer las cosas de una forma para que tú no veas la gloria de Dios, veas la tuya. Sí. Mire cómo esto sucede. Y según le pasaba a Pablo, me pasó a mí en ese momento. Esto es algo que yo nunca olvidaré. Cuando aquel hombre empezó a gritar, yo estoy aquí porque tú eres un siervo de Dios. Gritaba una voz que no necesitaba amplificador. Estaba buscando llenar tu corazón de vanagloria. Exacto. Cuando yo le dije, vive Jesús, ¿tú quieres aceptar a Cristo? Dijo que sí. Hay que tener un discernimiento porque el enemigo es astuto, pero astuto con el que no conoce la palabra. Exacto, pero mira cómo va esto, mira cómo es esto, y lo traigo porque esto está relacionado con lo que estamos hablando. Sí. Y aquel hombre dijo que aceptaba a Cristo. Y cuando yo empecé, había 100 y pico de personas allá en aquel lugar alabando y adorando a Dios. Vive Jesús, eso fue en la plaza de Yauco. Y cuando aquel hombre, yo le dije, tú vas a repetir conmigo, Padre, perdóname. Y él decía, Padre, perdóname. Yo sé que yo he pecado contra ti, contra el cielo. Yo sé que yo he pecado contra ti, contra el cielo. Te reconozco como único, exclusivo Salvador. Cuando iba a decirte, algo le selló la boca, algo le selló los labios, algo impidió que de él saliera palabra. Y aquel hombre, yo lo miré y yo dije, este hombre va a explotar. Se puso tan rojo como un tomate. Y no podía hablar, y no podía respirar. Aquel hombre pegó la cabeza al suelo
parado en sus pies, se dobló y pegó la cabeza al suelo, y cuando él se levantó con aquella fuerza, abrió la boca y empezó a llamar demonio. Y con todo eso tengo que añadirle que estoy predicando en el medio de una botánica y en la otra calle había otra botánica. Ya usted podrá imaginarse en la situación que uno estaba. Pero sabe una cosa, estaba bajo la cobertura del Espíritu Santo. Amén. Estaba bajo la cobertura de Dios, vive Jesús, porque Dios no hace quedar sus hijos en vergüenza. Vive Jesús. Y aquel hombre, vive Jesús, aleluya, después que se cansó de llamar demonio, se le repitió, repite, acepto a Cristo como mi único y exclusivo Salvador. Un hombre con muchos collares, un bastón, una cosa desordenada, vive Jesús. Pero ¿qué pasa? Cuando aquel hombre dijo, acepto a Jesús como mi único y exclusivo Salvador, aquella nube se desapareció, aquel tormento se desapareció, aquella persona lo que preguntó, ¿qué pasó aquí? Quedó libre. Fue libre. Quedó libre. Entonces, si vamos a la relación, vamos a encontrar con personas que dicen que son profetas, que dicen que son esto, que son aquello, que dicen lo otro. Mire, la unción del Espíritu Santo, si usted no está bien con Dios, lo va a hacer quedar mal. Y según Dios produjo libertad en aquel hombre allí, porque nosotros no hacemos nada, somos siervos inútiles, amén, somos simplemente utensilios de Dios. La gloria es de Él. Y según Dios lo hizo, demostraba, vive Jesús, aleluya, que los que estábamos allí estábamos buscando la presencia de Dios. Y esto es lo que pasa cuando hay personas que son falsos profetas, que dicen ser, que dicen levantarse, que dicen mover el espíritu, y mire, no se mueve ni el abanico dándole vueltas alrededor de usted. Y lo triste no es eso. Mire, si la profecía es de Dios, se cumple. Amén. ¿Cierto? Así mismo es. Si no se cumple, no es palabra de Dios. Esto es bien sencillo. Si la profecía es de Dios, la profecía se cumple. Pero si la profecía no es de Dios y no es respaldada por Dios, significa que no es palabra de Dios y Dios va a hacer quedar en vergüenza a los hijos de Satanás, a los falsos profetas, a los mentirosos, a los que dicen ser y no son, vive Jesús, aleluya. Se consideran esos falsos profetas como falsantes, buscadores de famas y engañadores. Mire, son las tres cualidades que tiene esa gente. Son falsantes, buscadores de fama y engañadores. Vive Jesús, aleluya. Y podemos ver en diferentes, desde comienzos bíblicos, como gente se levantaba diciendo, si yo soy esto, yo soy aquello. Mire, y eran falsantes. Eran personas que no tenían a Dios en su camino ni en sus pensamientos. Vive Jesús. Eso mismo como tú lo estás diciendo. A veces hay un aviso de castigo y no se cumple. Pero no es porque el profeta sea falso, sino que la gente cambia su manera de pensar y su manera de vivir y se arrepienten a Dios y Dios muestra misericordia. Y esto lo vemos en el libro de Jonás con el pueblo de Nínive. Exacto. Cuando Jonás estuvo 40 días predicando, Nínive será destruida, arrepiéntanse, Nínive será destruida. Y había una profecía sobre ese pueblo. Pero ¿qué pasó? Que faltando pocos días para que se cumpliera la profecía, el pueblo se arrepintió, se humilló, ayunó desde el gobernador de la ciudad hasta los animales, los niños, todos se pusieron en ayuno y en silicio. Y el Señor tuvo misericordia de ese pueblo y no envió el castigo. Sí estaba puesto el aviso de castigo, sí había una profecía, pero hubo un arrepentimiento en ese pueblo. Y pueblo malo, porque dicen que Nínive era un pueblo malo, según la historia, era un pueblo que desollaba vivo a sus enemigos. Era un pueblo cruel, torturador. Y practicaban sacrificios y diferentes tipos de situaciones ajenas a lo que era la voluntad de Dios. ¿No? Y aún así el Señor tiene misericordia sobre ellos. Imagínate tú cuánto más no tendría misericordia por ti, por tu corazón, por tu amor. Cuánto más no tendrá misericordia por cada uno de nosotros que hemos hecho menos que ellos. Y si ellos tuvieron misericordia, ¿por qué no podemos pensar y reprender en el nombre de Jesús que todo pensamiento que pone el enemigo, todo falso oprobio que hay en el corazón
de aquel que no conoce al Señor, porque el enemigo es astuto para poner en tu corazón: yo no merezco al Señor, yo he sido malo. El Señor no va a tener misericordia de mí porque yo hice esto, porque yo soy así. No, no. El Señor no ignora un corazón contrito y humillado. El Señor no lo rechaza. La palabra dice que el Dios es grande en misericordia y su amor es eterno. Y tengo un testimonio corto. Un día salí de un culto tarde, aquí en San Sebastián, y voy subiendo por ahí y digo: tengo una sed terrible. Yo tengo ganas de pararme. El primer negocio que vea me paro y me compro una botella de agua. Ay, no. Para hacer el primer negocio, no. Uy, no. Siento que no. El Espíritu dice que no. Porque está bien. Yo lo que voy a comprar una botella de agua. Señor, a lo mejor hasta me toca administrarle la vida a la vida de alguien allí. No. Porque tú llevas una buena intención en tu corazón. Pero el que pase y te ve, ¿qué va a decir? Se dañó un testimonio. Exactamente. Sigo por ahí para arriba y yo como que paro o no paro, otro negocio, paro o no paro, es que tengo una sed terrible. Oye, voy pasando y cuando voy pasando paso un negocito que hay abierto llegando al cruce de Mirabales, más abajo, como una guaguita de comida. Sí. Oye, como que me cegué, pasé. Oye, pero aquí es que yo puedo comprar la botella de agua, porque aquí no hay problema. Viro en reversa, porque de donde caí en cuenta, viré en reversa. Me metí en reversa en el negocio, hice mi turno. Cuando estoy parado en mi turno, haciendo mi turno, oigo el que está aquí al lado. La gente estaba como incómoda porque había alguien que estaba como medio ebrio. En desorden. En desorden, sí, estaba medio ebrio. Y estaba tratando de hablar en silencio con uno que estaba allí pidiéndole algo para resolver un problema que tenía. Porque él decía que él era malo. Y que el problema que lo que él era se acababa, pero que necesitaba ese instrumento para terminar con esa situación, que él era el que le podía conseguir esa situación. Y empieza el espíritu a redarguir, cuando yo agarro mis 2 botellas de agua, hago mi turno y me paro detrás de él y le digo: varón, no permitas que el enemigo siembre falso propio en tu corazón, porque todo eso que tú estás pensando, que lo que estás es buscando la excusa, el enemigo está poniendo en tu corazón una falsa culpa que si vienes a Cristo va a ser quitada, porque tu intención es acabar con tu vida, porque no soportas lo que tú fuiste en tu vida, pero todo eso se acaba cuando vienes a Cristo. Yo te doy el consejo que cambies tu manera de pensar, que le entregues tu vida al Señor y permitas que Él sea el que quite esa culpa de tu corazón. Y el muchacho con el que le estaba hablando: tú ves, chico, yo te lo dije, que tú tenías que buscar de Dios, que esas cosas se tienen que acabar en tu mente, esas cosas tú tienes que quitarlas de tu cabeza. Estabas esperando que viniera alguien a decírtelo de esta manera. Yo te lo tengo dicho, busca del Señor. Un impío hablándole bueno, la palabra dice que las piedras hablan. Oh, sí, por supuesto. Dios usa al que no te imaginas. Dios lo va a usar para hablar. El Señor lo usa. Pero mira, hay que tener mucho cuidado con los que llegan a ti. Exacto. Con profecía. Y aquellos que decretan sobre tu vida. Toda palabra que a ti llegue, pásala primero por el filtro de la Escritura, antes de creerla y llenar tu corazón de falsas ilusiones. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que tu corazón se rebele contra Dios. Te hace creer la mentira y cuando no se cumple lo que supuestamente te han profetizado, lo que han decretado sobre tu vida, ¿qué tiende a hacer el hombre? A tomar rencor. No toma rencor contra la persona que le profetizó, no, toma rencor contra Dios. Y en Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Más claro, imposible. Gloria a Dios. 896-2121-280-1410. Mire, mi hermano, en el libro de Gálatas, capítulo 1, del 6 a 10, dice esto. Esto lo dijo Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó
por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mire, hay gente que le da su corazón a Cristo y habiendo conocido la verdad, son tan fáciles para poder ser engañados. Lo que pasa es que cuando hay falsas doctrinas, falsas religiones, dogmas de hombres que te acondicionan el oído, te hacen la vida tan fácil, no quieres aceptar una doctrina, se van de lo verdadero a lo erróneo. Pero acuérdate que la Biblia también dice que como no han creído a la verdad, creerán a la mentira. Y hay de aquellos que provocan que se crean en la mentira. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Ahora, vive Jesús, aleluya. Yo me hago la pregunta, vive Jesús, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a buscar el favor de Dios o el favor de los hombres? ¿A quién tú quieres agradar? Tú que me estás escuchando a través de estas ondas radiales, tú que has escuchado la palabra de Dios, que quizás te criaste en el evangelio y aunque estás fuera del evangelio pecando, todavía hay algo dentro de ti que te dice que Dios existe, que sana y salva. Y empiezas a contemplar, todavía no has hecho nada, y empiezas a contemplar cosas que te acarician el oído, cosas que te agradan al corazón, pero que tú sabes que están mal delante de Dios, que no son presencia de Dios, que son simplemente autoridades de Satanás tratando de convencerte para poder destruirte. Vive Jesús, aleluya. Los que se alejan de Dios, vive Jesús, aleluya, se están alejando de la gracia de Cristo. Completamente. Y hay cuando yo le voy a decir una cosa, hay de los que verdaderamente se alejan de Dios porque van a sufrir, van a tratar y no van a poder. Todavía hay tiempo, vive Jesús, de que este evangelio se está hablando, vive Jesús, aleluya. Pero la gente sigue en busca de un evangelio diferente, un evangelio light, algo que le sea conforme, algo que pueda disfrutar de los dos mundos. Quieren disfrutar de la palabra de Dios, pero quieren disfrutar de los manjares que tiene Satanás en el mundo. Entonces es imposible que una fuente dé dos aguas, amarga o dulce. Es una sola fuente. Tienes que escoger, hermano y amigo, tú que me estás escuchando, tienes que escoger en este momento a quién tú le quieres servir. Y te lo voy a decir claro, ¿quieres servir a quién? ¿A Dios o al diablo? Este es el momento en que te estamos hablando lo que es el verdadero evangelio. Vive Jesús, aleluya. Mire, esa secta, esas denominaciones, esos falsos profetas lo que quieren es perturbar y pervertir el evangelio de Dios, tratar de cambiar la palabra de Dios, ofendiendo en vivo a Dios y a todo color, como decimos nosotros. Pero el que anunciar un evangelio diferente será anatema. La palabra de Dios, le voy a decir algo, hermano, es correcta. Aquí no hay cambio, aquí no hay nada que se le haya añadido ni quitado. Ahora, Apocalipsis habla que hay de aquellos que le añadan a la palabra de Dios o le quiten a la palabra de Dios. Dice que su nombre será borrado del libro de la vida. O sea, considérese condenado ya. Y qué triste que a fin de tiempo, vive Jesús, aleluya, usted se equivoque y esté haciendo las cosas de otra forma y se pierda. El que busca agradar a los hombres, vive Jesús, dice la palabra, que no sería siervo de Dios. No, y yo te digo una cosa, yo estaba meditando en esta palabra, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Sorprendido completamente. Porque este evangelio es único. Y una persona que se aleja de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente es porque ha dejado que su carne
domine. Es porque ha perdido esa comunión con el Señor. Ha dejado, es que lo tengo que decir de esta manera, la persona que sigue un evangelio diferente al que ha conocido en Cristo, es porque ha perdido la gracia, ha dejado de orar, ha dejado de ayunar, ha dejado de buscar la palabra. Porque una persona que está firme en la oración, en esa comunión con el Señor, una persona que desayuna, almuerza y cena esta palabra, no hay evangelio que venga, como dice aquí, ni aún los ángeles del cielo que vengan con un evangelio diferente. No hay quien le ponga un oído si ya has conocido este evangelio, el evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Aparte a esto no hay otro evangelio. Pero ¿qué pasa? Cuando nos ponemos espiritualmente vagos y empezamos a dejar de orar, yo estoy cansado, yo oro mañana. Vamos a leer la Biblia, nos da un sueño, pero estamos 3 horas viendo videos y no queremos dejar de deslizarlo. Amaneció en Netflix. Y a la hora de orar nos da un sueño, y de buscar la palabra nos da sueño, y lo vamos dejando, pero apareció una palabra bonita que te endulzó el oído, para allá vamos. Y vino un predicador y dijo cosas que te gustaron, para allá vamos, cosas que no tienen que ver con esto, porque por ahí es que entra la apostasía. Para ser claro, por ahí es que entra la apostasía. Donde preferimos, donde se prefiere en cierto punto, preferimos no, porque el Señor reprenda. No, reprenda. Prefieren escuchar lo que agrada a uno y no lo que confronta a uno. ¿Qué es esta palabra? ¿Qué es este evangelio? Preferimos escuchar aquello que nos hace sentir contentos en la carne y no aquello que confronta tu pecado con esta palabra. Porque cuando esta palabra confronta y te hace sentir incómodo, escudriñate. Porque el Señor te está hablando y te está enseñando lo que no le gusta de ti ahora mismo en tu corazón. Si algo te molesta de lo que se está predicando, busca la presencia del Señor porque te está hablando, está confrontando tu pecado. Porque si nosotros habláramos algo que endulza tu oído, tú estuvieras allá, gloria a Dios, aleluya. Aunque no supieras ni por lo que estás diciendo, gloria a Dios, ni aleluya. Vive Jesús. Pero, sinceramente, la palabra dice que aquel que os anunciare un evangelio diferente, sea anatema. Y anatema significa maldito. Y vuelve y repite la palabra. Como ya lo dije, sea anatema. Porque nosotros no buscamos el favor de los hombres. Buscamos la gracia de Dios. Buscamos estar en comunión con Dios. Buscamos que Él sea nuestro Señor y Salvador. No tratamos de agradar a los hombres. Pues si todavía agradáramos a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Nosotros buscamos agradar a Dios, al Señor, a nuestro Señor, porque somos siervos de su vida. No venimos para endulzar el oído de nadie y para que nadie se sienta contento con la vida que lleva fuera de los caminos del Señor. O sirviendo al Señor a su manera. Porque también tenemos la inquietud de que hay mucha gente que dice: yo soy cristiano, yo le sirvo al Señor, pero le sirven al Señor a su manera y las cosas no se viven a la manera de uno, se viven a la manera y a la voluntad del Señor. Agradable a Dios. Agradable y agradando al Señor. Esto no se trata de cómo nosotros hagamos las cosas, sino de hacerlas como Él quiere que las hagamos, conforme a su voluntad, para que hallemos gracia delante de sus ojos. Vive Jesús. 89C2121 280-1410. Miren, mi hermano, yo le voy a decir una cosa. No abra las puertas a las falsas doctrinas. Evita la falsa doctrina. ¿Sabes por qué? Para que no tengas una reprimenda. Para que Dios, mira, te lo voy a decir de esta forma, para que Dios no te castigue. Porque entonces le vas a echar la culpa que Dios y que es malo. Mire, pero si el que está buscando fuentes es usted. Si usted abre las puertas a la falsa doctrina, lamentablemente su salvación está en peligro. Porque esto es evolutivo.
usted empieza a ser partícipe de las doctrinas de hombre, vive Jesús, inmediatamente empieza a degradarse y empieza a degradarse. Cuando viene a ver lo que hay de usted, es simplemente un cascarón vacío, donde una vez tuvo Dios, donde una vez el Espíritu Santo moraba. Y usted sabe lo que pasa cuando Dios ya no está en su corazón. Cuando su corazón, el que habita es Jesucristo, y usted saca a Jesucristo de su corazón, vienen 7 demonios peor que lo que usted tenía antes de venir a Jesucristo. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Entonces, ¿qué se le va a hacer? Y con todo eso, mire que Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia con todo y eso. Vive Jesús, aleluya. Doctrinas que confunden y llevan al pecado, gloria a Dios. Mire, mi hermano, la Biblia es clara, dice la paga del pecado es la muerte eterna. Vive Jesús, aleluya. Mire, estamos en el último tiempo, estamos que viene el sonar de las trompetas, vive Jesús, viene el jacto de la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra que los muertos en Cristo serán levantados primero cuando suene la trompeta, vive Jesús, aleluya. Y si nosotros estamos luchando, si nosotros estamos batallando, sacando nuestro tiempo para decirte Cristo sana y salva, mira, no es que tú le des una oportunidad a Dios, porque Dios no necesita nada de ti. Quien necesita de ti se llama tú. Tú eres el que necesita darte una oportunidad, tú darte una oportunidad para que Cristo more en ti. Pero si tú piensas que Dios necesita de ti, estás equivocado. Tú eres el que necesita de ti, dándote la oportunidad para que Dios more en tu corazón. Coge los caminos del Señor, vive Jesús, aleluya. Mire, mi hermano, cuando sucede el jacto de la iglesia y usted se quede, vive Jesús, lamentablemente viene el lloro, el llanto, el crujir de dientes, viene la gran tribulación y después de eso viene el juicio, vive Jesús, y lo que se llama la muerte segunda, que es el juicio ante el trono blanco, vive Jesús. Cuando vayan y mencionen tu nombre, fulano de tal, y aparezca que tú no estás en el libro de la vida, no te vas a tener ni oportunidad de defenderte, porque no estás. Tú no existes. Negaste a Cristo en vida, en salud, lo negaste, te alejaste de Él, no quisiste a Cristo, pues tampoco entonces Cristo te va a querer a ti, porque en el juicio del trono blanco vive Jesús. Jesús no va a estar como abogado, va a estar como juez, y es el momento en que verás, gloria a Dios, el llanto y el crujir de dientes, vive Jesús. Por eso nosotros repetimos y no nos cansamos, vive Jesús, aleluya. Hay 2 eternidades. ¿Cuáles son las eternidades? Con Cristo en el cielo o el tormento eterno. Claro, no hay más que buscar. Usted verdaderamente, si usted quiere vivir para Dios, hoy es el momento, hoy es la oportunidad. Coge ahora, Cristo viene pronto. Esto va a suceder de un momento a otro, y cuando esto suceda y tú te quedes, te vas a acordar de aquellos 2 que estaban en Radio Progreso predicando el evangelio y tú no hiciste caso. Que quizás los tildaste de locos, de personas que no estaban bien de la cabeza, que no estaban haciendo las cosas, de buscones, como dijo uno por ahí. Vive Jesús, así somos buscones, pero estamos buscando de que tú no te pierdas. Buscamos almas para Cristo. Sacamos nuestro tiempo en el nombre del Señor para que tú entiendas que Cristo viene y viene pronto. Vive Jesús, aleluya. Ya estamos terminando por ahí, esperando que nos traigan por ahí. Vive Jesús, aleluya. Todas las peticiones, gloria a Dios, así para orar por ella. Vive Jesús. Si hubo una profecía sobre el pueblo de Nínive y ese pueblo se humilló y el Señor quitó esa profecía que no se cumplió, no porque el profeta fuera falso, sino porque el pueblo se humilló. Hubo respuesta. Hubo una respuesta. Asimismo, como dijo mi compañero hace un momento, también sobre cada uno de aquellos que no le sirven a Cristo hay una profecía. Lo dijiste tú, la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué dice la palabra en 2 de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, que es revertible. Esa profecía se revierte, pero ¿cuál es el alcance de ella? Humillarte.
entregar tu corazón, buscar, invocar, orar, para que te conviertas de tus malos caminos. Y entonces, dice la palabra, yo iré desde los cielos. Gloria a Dios, vive Jesús, aleluya. Dios es bueno, Dios es santo y poderoso. Gloria. Ya tenemos las peticiones aquí, ya estamos casi tocando el final del programa. Vive Jesús, aleluya. Nos escribe por petición, vive Jesús, aleluya. Jenny Álvarez, Nélida Mercado, gloria a Dios. Lucy Rodríguez, vive Jesús. Paula González, Elba Feliciano, Iván Quiles, gloria a Dios. Adelaida Crespo, Santos y familia, vive Jesús. Andy González, Ángel y familia, vive Jesús, aleluya. Ramón Lorenzo, gloria a Dios, aleluya. José Miranda, por sanidad por una anónima, gloria a Dios, aleluya. Por mi pastor Ginés Justinero, que está afectado de salud, vamos a orar por él, gloria a Dios, aleluya. Por él y su esposa, Carlos del Moral y Rosa Acevedo, vive Jesús, aleluya. También quiero que presente a la mamá, gloria a Dios, aleluya, de nuestra hermana Lourdes Ruiz, que también está pues malita de salud. Vive Jesús, aleluya. También quiero presentar a una hermanita de la iglesia, una anciana de la iglesia que se llama Raquel, Sí. que está pasando por una situación de salud, mayor de edad y bastante anciana, ¿verdad? Y el Señor conoce todos los corazones. Y los que están aquí y los que no escribieron ni llamaron, más aún los conoce, porque dice la palabra que Él escudriña hasta lo más profundo de los corazones. Él ve lo que hay en lo más profundo de tus pensamientos, aunque nadie más lo sepa. Él lo ve todo. Aferra tu deseo, esa petición que tienes delante del Señor, y conforme a la voluntad del Señor, por tu fe se haga. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Padre Santo, Padre Bueno, te presentamos a estas personas que han llamado, que han escrito, Señor. Te presentamos a todas aquellas que no han llamado ni han escrito, Padre Santo, pero tú las conoces a cada una de ellas, Padre. Delante de tu presencia estamos, Señor, ahora mismo. Y te pedimos, Señor, que sea tu mano poderosa, pasando bálsamo, aliciente, Llena de tu presencia, rompiendo toda cadena, pudriendo todo yugo, desatando todo en esas vidas, en esas casas. sea tu mano Tú poderosa, conoces las bendiciendo solicitudes, cada Padre. uno de ellos, Tú conoces Señor. sus corazones. Limpia sus Tú conoces, Dios corazones, mío, lo que está Desata sucediendo todo con lazo del esta vida, enemigo, Dios mío, Padre Padre. Padre, porque te tú pido que conoces cada bendiga a uno mi de pastor, ellos. Señor. Dale Bendice salud cada a uno él y a su de los esposa, que están Señor. enfermos, A la hermana Padre, que Lourdes y su están mamá, encaminados Señor, en su hospitales, Señor. Padre, obra de manera visita, Dios mío, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, obra para tu gloria y tu honra, mi Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Que se haga Amén. conforme Vive a tu Jesús, voluntad. aleluya. Amén. Gloria a Dios, vive Jesús, aleluya. Ya no hay tiempo para más, mi hermano y amigo. Te invitamos para que el próximo miércoles a las 8 de la noche, vive Jesús, estés de nuevo con nosotros en este programa Vive Jesús, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga. Dios los Cristo bendiga. viene pronto, vive Jesús, aleluya. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Les invitamos a escuchar este y todos los miércoles a las 8 de la noche el programa Jesús es el camino, la verdad y la vida, programa oficial de los ministerios Un llamado con propósito y ministerio evangelístico, un hermoso amanecer en Cristo, con los evangelistas Eddie Baro Román y Rolando Rivera. Jesús es el camino, la verdad y la vida, miércoles a las 8 de la noche por esta emisora Radio Progreso 1410, tu nueva familia.